La cultura española tenía una deuda con la pintora portuguesa Paula Rego, uno de los grandes nombres de la pintura figurativa aún en activo. En estos días, y hasta que acabe el año 2007, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía salda la deuda con la mayor exposición retrospectiva sobre esta artista. Entre collage, aguafuertes, litografías, dibujos y pinturas de pequeño y gran formato, la muestra reúne 200 obras en una de las salas surgidas de la ampliación del Reina Sofía, proyectada por el arquitecto francés Jean Nouvel. De las 5 décadas de creación de Paula Rego, la exposición comisariada por Marco Livingstone nos muestra todo un recorrido pictórico de la artista portuguesa, aunque se ha centrado especialmente en los últimos 25 años, un marco en el que podemos encontrar cuadros de gran tamaño y su última predilección por el uso del pastel. La exposición que hemos hecho de Paula Rego empieza en el año 52 y viene hasta hoy. Ha cambiado mucho de estilo varias veces, así que es difícil de definir en unas pocas palabras cómo es el estilo de Paula Rego. En el principio era un poco, ha sido siempre narrativo, era bastante directo, un poco naïf, como decimos en inglés. Y después más bien surrealista, casi abstracto, durante los fines de los años 50, principios de los años 60. Pero la mayor parte de la exposición es de los últimos 20 años, donde ha pintado de una manera más realista, pero con mucha imaginación, usando modelos, pintando del directo, pero siempre contando cuentos que ha leído en los libros o que ha inventado ella. Se inicia esta retrospectiva precisamente con esa obra de iniciación nacida en su formación en la Slade School of Fine Art de Londres. Será una pintura al natural, del que encontramos un primer referente en el año 54. Después hay que seguir sus pasos por las pinturas y collages políticos alimentados por el odio a la dictadura salazarista. Paula Rego es una de esas pintoras a las que condiciona artísticamente su lugar de nacimiento de una manera definitiva y favorable. Su Lisboa natal y, por extensión, Portugal, marcarán una de las señas de identidad de su obra, a pesar de ser una londinense de adopción y de formación artística. Dicen los especialistas que prefirió la profundidad de una identidad provinciana a un internacionalismo blando. Las tradiciones portuguesas, sus gentes y también su situación política son trasladadas a los múltiples estilos y temas tratados por la artista, independientemente de que esos referentes le lleven a construir escenas de otro tiempo o de otra cultura. Con una combatividad exenta de dogmatismos, la dictadura salazarista se convierte en el paradigma de su rechazo por las imposiciones, la represión y el sometimiento. Tiempo después vuelve a recuperar ese trasfondo político en una serie sobre la guerra de Irak. There is no message. It's just how it began. And it's not over yet, one hopes. It's just, how it started and how it goes on. There is no message. There are lots of different stories and lots of different subject matters. Each one has got its own message, if you like. But there isn't a general message, except bullying, maybe. Si su pintura se ha calificado como narrativa, la esencia de su obra se identifica con esa subversión de la que quizá la política sea su tema menos vinculado al alma humana. Si sus trabajos tienen una constante, una clave, hay que buscarla realmente en el drama humano, en los sentimientos, trabajos en los que da salida a las reflexiones y vivencias que han marcado su vida, y no solo como experiencia individual, sino también colectiva, porque las obras de Paula Rego nos hablan del rechazo de la dominación, de la opresión y la violencia.
En los primeros años marcaban una tendencia a las escenas dominadas por formas animales. Los monos, perros y animales tienen un lado simpático y entrañable, pero es frecuente que hagan cosas abominables: pegar a sus esposas, emborracharse, herirse unos a otros. A partir de los 80 se empiezan a introducir figuras humanas y sus más variados comportamientos. Todo, sin embargo, tiene una lectura especial desde su posición de mujer. Uno de los ejemplos más claros y dramáticos quizás sea su serie sobre el aborto, en la que critica la hipocresía de condenar a la mujer al aborto clandestino. The women is what I know best because I am a woman. So I know more how it feels, because I don't know what it feels like to be a man. I think it's a bit different. And my experience is the experience of a woman, both in Portugal and in England. En sus trabajos también hay sitio para historias ajenas, aunque después de pasar por sus ojos y sus manos sea difícil reivindicar autorías. Por eso, una de sus fuentes de inspiración fundamental está en las lecturas que hace de grandes obras de la literatura, también en sus reinterpretaciones de las tradiciones difundidas como leyendas. Una obra marcada, en definitiva, por su necesidad de contar historias. I find the stories, you see, in a book, you have a story, the story that the author writes. And when you read a book, and then you can enter into the book and you become part of it, and sometimes you can take action and act in it, you know, as if you're living in it. So I find it somewhere to go. En lo estilístico conserva esa cualidad de subversión. Al margen de la mayoría de los imperativos artísticos encumbrados en su época, ya sea en los estilos, los formatos o los medios, Paula Rego se decantó por la pintura figurativa. Esto, que en principio podía parecer un obstáculo para destacar en los territorios de la posmodernidad o las vanguardias multimedias del XXI, es, en opinión de los expertos, lo que puede justificar su perdurabilidad sobre otros autores adscritos a escuelas o corrientes artísticas. Sin embargo, su obra, desde el primer cuadro expuesto, que data del año 54, propone un recorrido por un amplio marco estilístico en el que, al margen de las etiquetas que se le quieran poner, nos pueden hacer sentir que estamos ante Millot o Francis Bacon, ante Goya o Lucian Freud, ante Gauguin o Dubuffet, lo cual nos habla de la gran cantidad de registros en los que se ha manejado Paula Rego. Goya ha sido un artista muy importante para Paula Rego, pero ella se interesa en mucha pintura, en mucha de la historia de la pintura del siglo XVII en España, de Goya más tarde y de Solana también después. También artistas ingleses como William Hogarth, que era un pintor narrativo, de artistas como Rowlandson, que hacían caricaturas políticas bastante cómicas, un pintor de la Bélgica que se llama James Ensor, de los fines de los años del siglo XIX. Entonces tiene muchas referencias a otro arte, pero siempre lo hace de su propia manera, no imita a los otros artistas. Quizás en el grabado se ve más la relación entre Goya y Paula, pero en la pintura realmente tiene su propio estilo. First when I was 17, I was at art school learning how to draw and to paint. Of course, you learn, isn't it? Then I had to move on, and I started using collage because it was nice to cut up things. I liked cutting up things a lot. I mean, I used to cut my doll's fingers, you know? And I like cutting up as part of the making of the picture, and then sticking the bits together to construct a different image. And that was was a discovery, so I could then move on. The stories don't change that much because the collages are all very political and angry pictures, so it didn't change so much. And then I moved on. I did some pictures in acrylic, as acrylic was invented. I did lots of drawings in acrylic, pictures in acrylic. And then the big change, I think,
was when I began to work in pastel, because what I really like to do is to draw. I like to draw. And I like drawing better than the brush. The brush is soft, you know, and the drawing is incisive. And you could put a line round something and also inside it. So if you use pastel, you're drawing everywhere with color. You don't even have to mix the colors, because the pastel comes in all the colors you can imagine. So you can actually just pick one up and make a scratch, make a scratch, make a scratch, make lines, lines, lines. So that's what I do. And then it goes on. I've always used pastel since then, since The Dog Woman. El gran cambio en su obra se inicia en el 86, coincidiendo con la fase más dramática y definitivamente fatídica de la enfermedad de su marido. Esta relación queda plasmada en la secuencia conocida como Muchacha y perro, aunque realmente las obras en su mayoría estén sin titular. Además, el cambio también supone interesarse por una figura que se acerque más a lo tridimensional y las obras de mayor tamaño de su carrera. Ya hacia el año 88 culmina la serie con El baile, donde varias parejas bailan a la luz de la luna, excepto una mujer solitaria que queda al margen de la acción. También crece su dedicación al dibujo, primero evocados por su imaginación, para decidirse definitivamente por el de observación del natural. El dibujo de observación pasa a ser esencial para Rego y lo utiliza especialmente para preparar las grandes figuras que después quedarán en el lienzo. Quizá ese paso natural nos ayude a entender el cambio que se experimenta en su obra a mediados de los 90. Es la utilización del pastel, definitivo para situarnos entre el dibujo y la pintura. Desde su primera obra de esta etapa, Mujer Perro, los críticos consideran que Rego ha dado con un medio hecho a su medida. Ella siempre se interesa en la manera de comportarse la gente, cómo se comportan las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres, los problemas que han tenido la gente durante su vida, problemas políticos también durante la dictadura de Salazar, y cómo uno tiene que hacer el esfuerzo de sobrevivir todas estas cosas que le pasan a uno. Paula Rego es una pintora que empieza a exponer tardíamente, casi a los 50 años, cuando incluso muchos galeristas pensaban que la crudeza de su obra no tendría un escaparate fácil. Ahora, 20 años después, nadie del mundo del arte le negaría su espacio a la pintora portuguesa. El Reina Sofía ha tenido el acierto de encontrar ese espacio para 5 décadas de creación. No te entristeças.